Si tenemos una matriz de datos de varias filas y varias columnas, pero deseamos mostrar todos los datos en una sola fila o en una sola columna, ¿cómo lo haríamos? Les saluda Elio Ramos y vamos a utilizar a continuación las funciones en fila, en call, para lograr precisamente resolver ese problema. La función en fila, que va a devolver todos los datos de una matriz en una sola fila, y en call, que va a devolver respectivamente también todos los datos de una matriz en una sola columna. Entendamos por matriz como un rango de datos, un bloque de datos que puede ser de varias filas y varias columnas. Los argumentos de esta función, el primero de ellos es obligatorio y los otros dos son opcionales, según lo podemos usar si los necesitamos o no, o sencillamente los podemos omitir. Pero el primero de ellos es obligatorio y es la matriz de datos que deseamos poner o en fila o en columna. Veamos un ejemplo. Ya tenemos aquí una lista de equipos, pensemos en un campeonato deportivo y tenemos los equipos en grupos, pero deseamos ahora o necesitamos ahora una lista de todos ellos, ¿no? Habitualmente lo que haríamos sería copiar el primero, pegar por acá, ¿no? Luego copiar el segundo grupo y pegarlo por de aquí debajo y luego el siguiente y así hasta terminar. Sin embargo, podríamos utilizar entonces las funciones en mención. Voy a ponerlos en columna. Entonces invoco, llamo a la función en call. El primer argumento obligatorio, la matriz. Voy a seleccionar toda esa matriz, B3 a E6. Voy a omitir los otros dos argumentos para este primer ejercicio. Y tenemos aquí el resultado. Si contamos los elementos de nuestra matriz, encontramos que son 16 elementos. Y selecciona aquí el resultado de la función en call y también están allí los 16 elementos. Notemos también lo siguiente, ¿no? La garra, el primer equipo, mercenarios, el segundo, avanzamos, el siguiente, es decir, va leyendo los datos por fila, ¿no? Termina con la primera fila y continúa con la siguiente. De vikingos pasa a libertarios, que es lo que vamos a anotar acá, y así hasta finalizar con la matriz que le hemos alcanzado. Si necesitamos el resultado por fila, usaremos nuestra función en fila. Ponemos por acá, en fila, selecciono la matriz, paréntesis, enter, y tenemos allí la misma lista en una sola fila. La selecciono y tengo 16 elementos, ¿no? El mismo resultado. Veamos cómo utilizar entonces los otros dos argumentos. Para esto, en esta matriz, noten lo siguiente, tengo algunas celdas vacías, por acá esta de acá, por ejemplo, y aquí otra más. Y tengo también errores, ¿no? En este caso una división por 0, y por acá tengo otro mensaje de error por una función que no existe, ¿no? No reconoce el nombre de esa función. Si nosotros no deseamos incluir alguno de ellos o ambos, para eso vamos a utilizar entonces unos valores numéricos. 0 lo que va a hacer por defecto es permitirme todos los valores de la matriz, como lo hemos venido haciendo. Vamos a colocar los datos en una columna, en call, le paso a la matriz, punto y coma, 0. Y obtengo los mismos resultados, ¿no? Noten la celda vacía, ¿no?, que está a continuación del nombre, se muestra como 0. ¿Ya? La celda vacía se muestra como 0. El error, aquí está, le voy a dar un poco más de ancho a la columna. Ahí está el error de nombre, se muestra por acá. Más abajo otra celda 0, ¿no?, que sería esta de acá, ¿no? Y por acá la división entre 0. Y luego dos celdas antes de finalizar, otro 0 que significa una celda vacía. Es esta de acá, ¿no? 3 celdas vacías se muestran con el valor 0. Es decir, el segundo argumento 0 me permite usar o mostrar todos los valores. Ahora hagamos lo siguiente usando el valor 1 para el segundo argumento. En call vuelvo a pasarle la misma matriz, punto y coma, 1.
En este caso lo que estamos haciendo es omitir las celdas en blanco. Noten, después del nombre, ¿no?, ya no se muestra 0, sino que se muestra el valor 10. ¿Ya? Después de la celda vacía, después del nombre, ya no se muestra la celda vacía con el valor 0, sino pasa a la siguiente fila con el valor 10. Y luego aquí tenemos nosotros al final, ¿no?, dos celdas antes de terminar, tenemos una celda vacía nuevamente, el 19, 19, 12 y anterior, ¿no? 19, 12 y la anterior es 20, que sería esta de acá. Por eso tiene menos datos, porque ha omitido las 3 celdas vacías. Si usamos el argumento 2 es para omitir las celdas con algún mensaje de error. Ya sí permite las celdas vacías, pero omite los mensajes de error. Otra vez nuestra función en call, le pasamos la matriz, punto y coma, 2. Si se muestra las celdas en blanco, aquí está la celda 1, la primera celda, perdón, la segunda celda, y por aquí también la tercera celda con los valores ceros, que son respectivamente la celda vacía, pero los mensajes de error, el mensaje de nombre y la división por 0 ya no las encontramos, que sí la obteníamos con el argumento 1 en la segunda posición, ¿no?, el segundo argumento. Ya no tenemos mensajes de error. Si queremos omitir ambos, tanto las celdas en blanco como los mensajes de error, entonces usamos en el segundo argumento el valor 3. Otra vez usamos en call. Ojo, lo mismo sería para en call como en fila. Por una cuestión de espacio lo estoy haciendo en columna solamente. Le paso la matriz de datos, punto y coma, y voy a usar el argumento 3. No hay celdas con 0, ni tampoco hay mensajes de error. Son 3 celdas en blanco, 2 mensajes de error, son 5 celdas que se están omitiendo, que podemos notar que son estas 5 de acá en comparación con la primera, que sí muestra todos los datos. 0 entonces permite todos los valores, 1 omite las celdas en blanco, 2 omite las celdas con mensaje de error, y 3 omite tanto las celdas en blanco como las celdas con mensaje de error. Normalmente hemos visto que lee por fila, ¿no? Termina la primera fila, pasa a la siguiente, termina esa y pasa a la siguiente hasta finalizar con toda la matriz. Si nosotros deseamos que lea por columna, entonces para eso me sirve el tercer argumento. Entonces volvemos a llamar a nuestra función en call, le volvemos a pasar la matriz. Voy a omitir el segundo argumento. Cuando lo omitimos se entiende que es 0 y me va a mostrar todos los valores. Y voy a utilizar 0. Recuerden, 0 es el valor por defecto, así que me va a mostrar va a leer los datos por fila. Voy a obtener un resultado similar a al que tenemos aquí en la columna I. Le doy Enter. ¿Ya? Y estas dos columnas, tanto la columna I como la columna N, tienen los mismos valores. Ahí le doy ancho de columna para que vean que es nombre. Vamos a decirle que lo lea por columna. Igual en call, volvemos a pasarle la matriz. Voy a ignorar el segundo argumento, no lo voy a usar. Y esta vez voy a usar el valor 1. En la columna anterior usamos el valor 0. Pongo 1, Enter. Y ahora noten 10, 10, 18, 13, 13. 10, 10, 18, 13, 13. Mensaje de error, división entre 0, 14, 20, 15. 14 y pasa a la siguiente columna 20, 15 y 0 y continúa así hasta finalizar con la última columna, que son 3 19 al final, que son los 3 19 que tenemos acá. Aunque lo hemos hecho aquí todo en columna, el mismo resultado vamos a obtener, los mismos argumentos podemos utilizar si vamos a trabajar todo en fila. Una cosa más aquí en la función anterior, si nosotros queremos leer
dos columnas, por ejemplo. Aquí he leído todas las columnas, pero yo necesito solamente lo del grupo A y lo del grupo D. Podríamos pensar entonces en hacer esto, ¿no? Igual en columna, ¿no? En col, y voy a pasarle el grupo A y luego el grupo D, creo que dije, o el grupo C podría ser, pero a lo que me refiero es que son datos que están separados. Bien, esto no es correcto, ¿no? Esto no es correcto. ¿Por qué? Porque la función en col o en fila solamente funcionan con una matriz. Y aquí le estoy pasando yo dos matrices. Estas funciones en col y en fila no nos va a permitir mostrar los datos de dos matrices, solamente trabaja con una matriz. Le doy enter, ¿no? Y me devuelve un error, ¿no? Un mensaje. No es posible entonces trabajar de esta manera, solamente es para una matriz de datos. Espero que les haya sido útil entonces este tutorial. Ya iremos preparando según me vayan consultando allí al respecto. Les saluda Helios Ramos, hasta una siguiente oportunidad.